Hola, saludo cordial, bienvenidos al estudio número 6 de la profecía de las 2300 tardes y mañanas que se titula El Mesías Príncipe, primera parte. Esta primera parte va desde la pregunta número 1 hasta la pregunta número 9. Antes de comenzar el estudio, quiero invitarles a que se suscriban a mi canal y también quiero invitarles a que vean los videos anteriores para que puedan entender el paso a paso de la profecía. Vamos a inclinarnos para tener una oración para comenzar el estudio. Querido y amoroso Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos, ahora que vamos a estudiar tu palabra, ayúdanos a entenderla. En el nombre de Jesús, amén. La primera pregunta dice: ¿cuánto tiempo pasaría desde el fin de la restauración y reedificación de Jerusalén hasta el Mesías? La respuesta es 62 semanas. Dice Daniel 9:25, sepa pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 62 semanas tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces hacemos el mismo procedimiento que hicimos con las 7 semanas. Una semana tiene 7 días. Multiplicamos 7 por 62 y nos dan 434 días. Y seguimos aplicando el principio de día por año. Entonces son 434 años. 62 semanas que proféticamente son 434 años. Para la pregunta número 2. ¿Este periodo llega hasta su nacimiento o al comienzo de su ministerio? La respuesta es: las 62 semanas llegan al comienzo de su ministerio. Dice el libro Sinopsis de la Verdad Presente de Uriah Smith, de la página 24 a la 25, lo siguiente: 62 semanas, 434 años más se extendieron al Mesías el príncipe. Cristo fue expuesto como el Mesías o el ungido en su bautismo cuando él fue ungido con el Espíritu Santo. Hechos 10, 37 al 38, Hechos 4, 27 y Lucas 4, 18. Este periodo, por lo tanto, llega hasta su ministerio, el cual comenzó en el 27 después de Cristo, porque Juan comenzó su ministerio en el 15º año de Tiberio César. Lucas 3, versículo 1, el cual era el 27 después de Cristo. Y Cristo entró en su obra 6 meses más tarde, lo cual nos llevaría hasta el otoño de este año. Ahora la pregunta número 3. La fecha del nacimiento de Cristo utilizada en el calendario gregoriano fue correctamente establecida. ¿Qué año aproximadamente fue su nacimiento? ¿Qué pruebas podemos referir para determinar el año aproximado del nacimiento de Cristo? Para que puedan entender esta pregunta, les invito a que lean en sus casas Mateo el capítulo 2. Por motivos de tiempo no los voy a leer. Como vemos, esta pregunta está dividida en 3 partes. Vamos a llamar a las partes A, B y C. Vamos a estudiar cada una y empezamos por la A. La fecha del nacimiento de Cristo utilizada en el calendario gregoriano fue correctamente establecida. La respuesta es no. El cálculo de la fecha del nacimiento la estableció en el siglo VI después de Cristo el monje Dionisio el Exiguo, iniciando el cómputo en el año 753, en el año 753 de la fundación de Roma, al no tomar en cuenta varios datos relacionados con el reinado de Herodes I el Grande. Ahora la pregunta B. ¿Qué año aproximadamente fue su nacimiento? La respuesta es entre 4 y 5 años antes de la fecha a partir del cual se encuentra la era cristiana, la era vulgar, entre 4 y 5 años antes de Cristo. En el libro Análisis de la cronología sagrada de Sylvester Bliss, en la página 33, dice lo siguiente:
Aunque ahora todos los astrónomos han establecido y tan claramente demostrado como cualquier certeza matemática que el nacimiento de nuestro Salvador ocurrió unos 4 años antes de la fecha a partir de la cual se cuenta la era cristiana, la era vulgar, debe continuar datado de la fecha incorrectamente supuesta, época de la Natividad, porque una desviación de esto para contar desde el nacimiento real de Cristo desordenaría todas nuestras tablas cronológicas. Por lo tanto, los cronólogos han adoptado el método más fácil de continuar la era tal como comenzó y asignar el nacimiento de Cristo a su verdadera fecha, entre 4 y 5 años antes del punto a partir del cual se cuenta la era vulgar. Ahora la pregunta C. ¿Qué pruebas podemos referir para determinar el año aproximado del nacimiento de Cristo? Está la prueba bíblica y la prueba histórica. En la prueba bíblica buscamos Mateo 2, versículo 1. Y cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, he aquí, unos hombres sabios del oriente vinieron a Jerusalén. Entonces vemos que aquí dice que Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Ahora la prueba histórica. Dionisio estableció que la fecha del nacimiento de Cristo era en el año 753 de la fundación de Roma, pero en realidad Jesús nació aproximadamente entre los años 748 y 749 de la fundación de Roma. Cerca de la muerte de Herodes ocurrió un eclipse lunar el 13 de marzo del año 750 de la fundación de Roma. El error está en que Dionisio no tomó en cuenta la fecha del eclipse lunar que ocurrió cerca de la muerte de Herodes, que quedó registrado en la historia. Dionisio colocó la fecha del nacimiento de Cristo 4 o 5 años después del verdadero nacimiento de Cristo. Es decir, Jesús nació aproximadamente de 4 a 5 años antes del año fijado por Dionisio. En el libro Análisis de la cronología sagrada de Sylvester Bliss, en la página 28 a la 29 dice lo siguiente. De la mejor evidencia que Dionisio pudo obtener, situó la natividad de nuestro Señor en el año 753 de la era romana. Como la era cristiana no se usaba entonces, Beda, que vivió en siglos después por un error de significado de Dionisio, al revivirla hizo que comenzara el 1 de enero, Urbe Condita 754. Hago un paréntesis para que entienda qué significa Urbe Condita. Es una expresión latina que significa desde la fundación de la ciudad, en este caso desde la fundación de Roma. Seguimos la lectura. La era, sin embargo, no empezó a usarse mucho hasta el año 730 después de Cristo y no se generalizó su uso hasta el 1431 después de Cristo, cuando el Papa Eugenio ordenó que se usara en los registros públicos. Dionisio fue llevado a fechar el año de la Natividad, Urbe Condita 753, a partir del relato del evangelista Lucas de que Juan el Bautista comenzó su ministerio en el año 15 del reinado de Tiberio César y que Jesús en su bautismo comenzó a tener unos 30 años de edad. Lucas 3, del versículo del 1 al 23. Porque Tiberio sucedió a Augusto a su muerte el 19 de agosto de 767 y por tanto su 15º año fue Urbe Condita 782, de lo cual, restando el año supuesto de la Natividad, Urbe Condita 753, el resto era 29 años completos o 30 años actuales.
Pero esta fecha de la Natividad discrepa con el relato de Mateo de que Cristo nació 2 años o menos antes de la muerte de Herodes, que siguió poco después de su masacre de los niños en Belén. De esa descripción, Mateo 2, del 1 al 27. Y la muerte de Herodes también fue poco después del eclipse lunar del 13 de marzo del 750, entre aquel y la Pascua, que cayó ese año el 12 de abril, como se puede recoger de Josefo en su libro Antigüedades de los Judíos 17, capítulos 6 al 8. Ahora la pregunta número 4. ¿Cuál es el significado de la palabra Mesías? Use la concordancia de Strong. En la concordancia de Strong, la palabra H 4899 dice Machía. De la palabra H 4886, ungido, usualmente persona consagrada, como un rey, sacerdote o santo. Específicamente Mesías, ungido, Mesías. Entonces, ¿qué significa Mesías? Ungido. Pregunta número 5. ¿Cuándo Cristo fue expuesto como el Mesías? La respuesta es en su bautismo, cuando le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia. Quiero invitarles a que lean en sus casas todos estos versículos que voy a nombrar, pero por motivos de tiempo no los voy a leer todos. Está Mateo 3, del versículo 13 al 17, Isaías 61, del 1 al 3, Lucas 4, del 16 al 21, Marcos 1, del 9 al 15 y Hechos 10, 38. Vamos a leer Lucas 4, del 16 al 21. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró el día sábado en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Hechos 10:38 dice: Cuanto a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. En el libro Cristo y su santuario, Cristo en su santuario, en el libro Cristo en su santuario, página 56, dice: la palabra Mesías significa el ungido. En el otoño del 27 después de Cristo, Cristo fue bautizado por Juan el Bautista y recibió la unción del Espíritu Santo. El apóstol Pedro testifica que Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, Hechos 10:38. Y el mismo Salvador declara: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Después de su bautismo, Jesús volvió a Galilea, predicando del Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Lucas 4:18 y Marcos 1:14 y 15. Ahora la pregunta número 6. ¿Cuándo Juan comenzó su ministerio? La respuesta es en el 15º de Tiberio César. Le invito a que busque en Lucas 3 del 1 al 3. Dice: en el año 15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Uterea y de la provincia de Traconite y de Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él
fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Ahora la pregunta número 7. ¿Qué año era el 15º de Tiberio César? La respuesta es el año 27 después de Cristo. Como ya leímos Lucas 3:1, solo voy a decir la primera parte que dice, y en el año 15º del imperio de Tiberio César. Tiberio César era corregente con Augusto. Por eso, en el canon de Ptolomeo, colocan que Tiberio comenzó a reinar en el año 14 después de Cristo. Pero ya Augusto estaba viejo y Tiberio comandaba el ejército y ejercía la función de comandante desde el año 12 después de Cristo. Y el texto dice que Juan el Bautista comenzó a predicar en el 15º de su reinado. Y Jesús comenzó su ministerio 6 meses después. Sacamos la cuenta. Al año 12 le sumamos 15 años, que es el 15º de Tiberio César, y nos da 27. Entonces Jesús comenzó su ministerio en el año 27 después de Cristo. Ahora la pregunta número 8. ¿Cuánto tiempo después del comienzo del ministerio de Juan, Cristo entró en el suyo? La respuesta es 6 meses después de Juan el Bautista, cuando Jesús cumplió los 30 años. Juan era mayor que Cristo 6 meses. Dice en Lucas 1:36 lo siguiente: y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Entonces aquí vemos que cuando María se presentó delante de Elizabeth, ya ella tenía 6 meses de embarazo. Y en Lucas 3:23 dice, y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, siendo, como se creía, hijo de José, hijo de Elí. Entonces Jesús comenzó su ministerio a los 30 años. En el libro Sinopsis de la Verdad Presente de Urías Gemí, en la página 24 a la 25, dice, un sacerdote no podía entrar en su oficio antes de la edad de 30 años. Ver Números 4, versículo 3, 23, 35, 39, 43 y 47. Esto es suponiendo que Juan y Cristo siguieron la misma regla, y como Cristo era 6 meses más joven que Juan, él comenzaría su obra 6 meses más tarde. De él se dijo que era casi de 30 años de edad en su bautismo, y así sin duda completó 30 cuando comenzó su ministerio público. Ahora la pregunta número 9. ¿A qué punto nos llevan las 69 semanas o 483 años calculadas desde el otoño del 457? La respuesta es hasta el año 27 después de Cristo. El primer periodo de tiempo de Daniel 9:25 es de las 7 semanas y el segundo periodo es de las 62 semanas. Sumamos 62 más 7 y nos dan 69 semanas. Ahora, 69 semanas multiplicadas por 7, pues cada semana tiene 7 días, nos da 483 días, que proféticamente son 483 años, y llegan hasta el año 27 después de Cristo.